Hoy te hablaré sobre un tema bien interesante, la productividad petrolera. Lo hago pensando expresamente en ti como ingeniero petrolero más joven, con el propósito de ayudarte a ampliar un poco más el límite de tus pensamientos. En realidad, la productividad petrolera es una herramienta muy poderosa y efectiva que enlaza tu esfuerzo diario con el éxito. Y va desde el primer eslabón hasta el último de la cadena de valor de la industria petrolera. Podemos hacer un análisis de productividad a nivel de pozo o a nivel de campo. El pozo sería, por ejemplo, la unidad más pequeña, pero podemos analizar desde el punto de vista de la productividad hasta un campo o un yacimiento en diferentes escenarios de explotación y producción. Ahora bien, ¿qué debe saber un ingeniero petrolero antes de iniciar un análisis de productividad? Lo primero que debe saber son las dimensiones del reto, es decir, su alcance, sabiendo que el análisis debe ser integral para dar una solución efectiva, tanto aguas arriba como aguas abajo del punto de referencia. No debes enfocarte únicamente en uno de los elementos del sistema de producción. En caso de que la unidad de estudio sea un pozo, ten presente que este comienza con el yacimiento, sigue con el pozo, con las instalaciones de superficie y cierra con un análisis de confiabilidad operacional para garantizar y entregar el producto en el lugar y en el momento oportuno. Te recuerdo algo que decía en una de mis publicaciones anteriores. El flete de los buques petroleros es muy costoso y tanto los éxitos como los errores finalmente se monetizan e impactan el negocio. ¿Dónde inicia un análisis de productividad, bien sea campo o pozo? ¿Qué tenemos en este caso? Supongamos que tu análisis de productividad inicia en el pozo. Necesitas establecer una estrategia clara para el mejoramiento de su producción. Sin embargo, es determinante que se analice el comportamiento del yacimiento, ya que es muy probable que la causa sea originada allí. Es necesario que tengas presente que el pozo es la conexión entre el yacimiento y la superficie. Por lo tanto, necesitas analizar cómo se encuentran las facilidades de superficie también, las facilidades donde está conectado este pozo. ¿Será allí el origen del problema? No puedes tampoco perder de vista la confiabilidad operacional, ya que en esta parte del sistema se encuentra esencialmente el punto final del esfuerzo de un ingeniero petrolero. Si el sistema presenta una falla de confiabilidad en bombas, compresores u otros elementos y no se cumplen los objetivos finales, es decir, la entrega oportuna del producto, no se monetiza el trabajo y eso tendrá un fuerte impacto en el negocio. Ahora bien, ¿por qué existen cambios en la productividad? Los cambios de productividad ocurren porque los sistemas de producción no son estáticos, sino dinámicos, que tienen respuestas a estímulos y están relacionados con variables como la presión, la temperatura y el tiempo, entre otras. ¿Cuáles son las formas más sencillas que ayudan a determinar las causas de baja productividad? Las formas más sencillas que necesitas conocer para tener éxito en este tipo de análisis es, primero que todo, construir indicadores de las variables involucradas en el proceso. ¿Por qué? Porque estos serán diseñados relacionando estas variables, por ejemplo, la producción y el tiempo, es decir, los barriles por día. Y su variación te dará una pista de si algo está pasando diferente. Es decir, te avisarán cuando algo no está funcionando bien. En otras palabras, si alguno de los componentes del proceso no está engranando eficientemente. Pero no basta con diseñarlos, es necesario monitorearlos
día a día, o puede ser otro intervalo de tiempo establecido como referencia, por supuesto. Esto te ayudará a dar respuestas oportunas. Esto significa que antes que el problema trascienda y tenga mayores consecuencias o el daño sea irreversible, tú estarás tomando una acción efectiva. Algunos de ellos, como ya te mencioné, son los barriles por día, el porcentaje de agua y sedimento, la presión, la temperatura, el tiempo, la regulación gas-petróleo, entre otros. Y esto es necesario observarlos y monitorearlos tanto a nivel de pozo como a nivel de instalaciones. Esto te dará la clave de cómo comenzar y por cuál elemento del proceso de producción necesitas empezar el análisis. ¿Será en el yacimiento o en el pozo o en las facilidades de superficie donde está el problema? ¿Sabías que la productividad en forma general puede representarse con una fórmula que dice que productividad es igual a menos recursos y a más ingresos? Pues sí, esta es una fórmula general de productividad. Y en otros términos, significa trabajar con menos recursos y obtener los mejores resultados. Y estos resultados no son hipotéticos, se llaman dinero constante y sonante, porque la producción petrolera es un negocio y tiene que ser rentable. ¿Cómo descubrir las verdaderas oportunidades? En cada caso es necesario evaluar la disponibilidad de los recursos, no solo monetarios, sino recursos como el agua, por ejemplo, o el gas, o la infraestructura que necesitamos. Eso te dará una idea de su factibilidad técnica y muy importante, la disponibilidad financiera. Es decir, ¿tienes dinero para hacer el trabajo? Y si la respuesta es sí, entonces, ¿cuánto te ganarás si lo haces? ¿Cómo se posiciona esta oportunidad frente a las otras oportunidades de negocio que tienes? Tendrás que tener respuestas a estas preguntas al momento de presentar tu propuesta de valor. Usemos entonces, para minimizar los errores, una poderosa herramienta, la inteligencia colectiva. Pues sí, es una herramienta muy efectiva. En resumidas cuentas, no es más que el trabajo en equipo. Trabajar sobre la misma mesa, aunque sea en remoto. Que cada uno aporte un granito de arena en el logro de los objetivos. Así que si tu objetivo es mejorar la productividad de un pozo, por ejemplo, programa una reunión. Convoca al geólogo, al petrofísico, al ingeniero de yacimiento, al ingeniero de producción y no menos importante al de facilidades de superficie. Incluye gente de mantenimiento y de confiabilidad operacional. Eso te llevará a tener una idea integral de lo que está pasando. Y por supuesto, te conducirá a presentar una propuesta de valor con una solución integral y efectiva. Y sobre todo rentable, que se pueda convertir en dinero y que sea oportuna para cumplir los compromisos de la empresa y tener las mejores ganancias. Y de una vez por todas, vayamos al punto clave, los indicadores económicos. Te voy a hacer énfasis en esta parte. En los negocios exitosos no se toman decisiones si no se tiene una prueba de la rentabilidad de cada caso que propones. Si no hay rentabilidad medible con 2 o más indicadores financieros, no hay negocio. Necesitas determinar el tipo de contrato, los flujos de caja, calcular el valor presente neto, el costo de capital y los gastos operativos. Además, el tiempo de pago, la tasa interna de retorno y la eficiencia de la inversión. Y no será uno solo de ellos que te conduzca a tomar la decisión, sino que debes primero verificar si es un gasto o una inversión. Y finalmente establecer la relación adecuada entre ellos mismos. Y esta relación te ayudará a conducirte para definir cuál es el camino de menor riesgo financiero posible.
Y después de esto, preséntalo a tu manager. Convéncelo de que tu propuesta es técnicamente factible y que es rentable. Y bueno, mira, piensa que nadie sabe más de esto que tú, porque muy responsablemente lo has analizado y has estudiado cada detalle. Así que éxitos.